Muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a iniciar una jornada más de estas capacitaciones virtuales. Vamos a trabajar en esta oportunidad la evaluación y retroalimentación con herramientas digitales e inteligencia artificial. Vamos a ver un poco de este tema ya casi llegando ya en el tercer bimestre. Siempre es importante reconocer un poco y irnos afianzando un poco en este sistema de evaluación, ¿no? Y de ahí viene jalando el tema de la retroalimentación. Entonces, siempre es importante tenerlo presente. Por eso un poco recalcar este tema ahora. Ya me conocen, creo, les habla Carlos Hernández. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Vamos a trabajar ahora este tema de una manera sencilla. Yo les voy a pasar primero una parte teórica, sencilla, fácil, rápida, y luego nos vamos de frente a afianzarnos a algunas herramientas digitales que por ahí podemos obtener, ¿no? Haciendo un recorde de cómo es que pueden afianzarse más las herramientas digitales, porque lo que ustedes conocían en la pandemia como Kahoot y ahora incrementó un poco con herramientas digitales, lo que conocían como Quizzes también ha incrementado más con la inteligencia artificial. Entonces, por ahí que tenemos que afianzar un poco más y veremos lo que se puede trabajar y esas alternativas que podemos tener para poder guiarnos, ¿no? Bien, entonces iniciamos viendo primero esta idea que tenemos nosotros. A ver, creo que me adelanté mucho. Ahí está. El objetivo que tenemos ahora es de capacitar a los docentes en el uso de estrategias de evaluación formativa para mejorar el desarrollo del aprendizaje en el aula. Esto implica también tener ese concepto y esa aceptación de lo que es retroalimentación. Esa es la parte importante que tenemos, ¿no? Muchos docentes conocemos la evaluación formativa, conocemos la retroalimentación, pero como se nos hace un poquito complicado llegar al aula, ¿no? Y a veces cuando a un docente se le hace complicado llegar al aula con la evaluación formativa, ¿no? Bueno, más fácil es la evaluación antigua, entonces volvemos al antiguo y dejamos de lado lo que podemos promover nosotros, ¿no? Un poco la idea es esa. Con eso entonces nosotros vamos a trabajar un poco de los conceptos básicos de la evaluación formativa, algo rápido, las estrategias de implementación de esta evaluación formativa, la retroalimentación efectiva, cómo es que podemos trabajar y un poco esa evaluación formativa en el aula, ¿no? Entonces sí hay que procurar tener un poco en mente de lo que podemos hacer con esta retroalimentación, cómo va a caer en el aula, cómo es que lo que yo trabajo lo voy a tener en el aula, ¿no? Vamos a necesitar un poco de esa idea. Entonces, lo que ahora más o menos formulamos con la evaluación formativa, que no es un juicio, sino una brújula que te va a guiar el aprendizaje, va a permitir al docente y al estudiante ajustar ese rumbo. O sea, voy a reconocer como docente realmente el rol que tengo de mediador y voy a hacer que el estudiante reconozca y reflexione cuál es el camino que está llevando él para lograr lo que desea. Entonces, esa es la finalidad de la evaluación formativa, ¿no? Tratar de encasillarnos a los dos en ese rol que debemos de cumplir, ¿no? Esta evaluación formativa es un proceso continuo. Entonces, como proceso continuo, ¿no? La evidencia va a ser en pautas, va a ser en partes, y eso es lo que yo requiero, que el estudiante ir midiendo cómo es de manera secuencial, cómo va presentando su evolución, cómo va evolucionando. Y si en esa evolución hay una reflexión, que es lo necesario, ¿no? Se necesita hacer una reflexión. Se necesita que el estudiante caiga en ese tema, ¿no? ¿Cómo es que puedo mejorar, ¿no? ¿Qué herramientas tengo para mejorar? ¿Qué ayuda, qué apoyo me dan para mejorar? ¿Tengo algún comentario por ahí, por algún lado, para poder yo mejorar? Ese es el rol del docente, ¿no? Hacer ese comentario que lo pueda hacer mejorar, llevarlo, guiarlo para que él mismo desarrolle las actividades y poder lograr lo que deseamos, ¿no? Entonces, un poco manejamos esa idea. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta bien de estas características de la evaluación formativa, ¿no? Son diversas y se van a centrar en el proceso de aprendizaje, en lugar que en una calificación, ¿no? Ahí sí viene la diferencia, ¿no? El proceso de aprendizaje, que es lo más importante, ¿no? Entonces tenemos el enfoque de proceso. En el enfoque de proceso, la evaluación formativa está diseñada para ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y no solo un instrumento
final de medición. Ojo, que cuando yo hablo del proceso de enseñanza-aprendizaje, las últimas tendencias en textos, llámese en textos o llámese en capacitaciones, es que este proceso de enseñanza-aprendizaje pasa a ser un proceso de desarrollo del aprendizaje, porque todo va en función del estudiante. Entonces, el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del enfoque del proceso, esto no solamente va a ser una medición final, ¿no? Ya hago mi valoración final y ya está suficiente. No, sino que yo voy a recurrir a hacer esas pautas periódicas, donde voy a medir, voy a valorar lo que el estudiante está haciendo. Y eso es importante, porque el estudiante también se va a dar su tiempo para poder reflexionar y para poder entender un poco qué es lo que puede trabajar, qué es lo que puede mejorar, ¿no? Entonces, sí es importante esta evaluación formativa, que la entendamos y la apliquemos muy bien en el aula. Cuando me hablan de frecuencia y variabilidad, ¿no? Se va a llevar a cabo de la manera frecuente. Puede apoyar, adoptar diversas formas, incluyendo situaciones informales y formales, ¿no? Esto va a permitir que la comprensión del estudiante sea más sencilla, más fácil, ¿no? Eso ya va de acuerdo a la estrategia que tenga el mediador, o sea, el docente. Hay que tener en claro eso. La retroalimentación continua, ¿no? es algo que va innato a esta evaluación formativa, ¿no? Va a proporcionar información constante para el progreso de los estudiantes. Si yo le hago una devolución al estudiante en función a lo que me va presentando, lo que va haciendo, el estudiante va ganando, porque va entendiendo cómo es que puede mejorar. Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener. Entonces, sí tenemos que priorizar nosotros en poder caer en esa evaluación formativa en nuestra aula, ¿no? La autonomía y la metacognición, ¿no? Va a fomentar la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Va a ayudarnos un poco a internalizar los avances que tienen, ¿no? Pero sí debemos de considerar de que nosotros como mediadores vamos a lograr que el estudiante realice una actividad en ciertas pautas, pero que el estudiante la realice, porque estoy buscando la autonomía de él. Y cuando el estudiante va a realizar esas actividades, yo simplemente voy a ser como mediador. Y en ese aspecto sí es muy importante las devoluciones, los comentarios que yo pueda hacer, para que mi estudiante se vaya guiando si va por buen camino o no, cómo puede mejorarlo, cómo puede hacerlo. Ahí viene la importancia. Los ajustes pedagógicos. Me va a facilitar la toma de decisiones pedagógicas. Entonces, yo sí necesito entender esa parte. ¿Por qué? Porque tengo en la evaluación formativa la parte de ser mediador, tengo la parte un poco de el rol de facilitador que tengo con ellos, pero también todo tiene una intención pedagógica. Es esa parte pedagógica que yo necesito que mi estudiante pueda entender, que yo necesito que mi estudiante me pueda comprender, ¿no? Y va de acuerdo también a la estrategia que yo pueda proponer, ¿no? Los objetivos claros, se va a centrar en la identificación de metas de aprendizaje específicas y en la evaluación de progreso. Se supone que el docente al ingresar al aula ya tiene ya todo previsto y planificado, y en esa planificación va el propósito, ¿no? Entonces ya tengo una meta clara que voy a seguir, y el estudiante también debe tener esa meta clara. Como docente debo entender que también el estudiante tiene que saber qué es lo que va a hacer al iniciar la sesión de aprendizaje, qué es lo que va a hacer, ¿no? Qué es lo que va a trabajar, y eso es importante. La inclusividad, ¿no? Voy a valorar diferentes tipos de aprendizaje. Muchos docentes dicen, pero es demasiado, ¿cómo voy a utilizar estrategias variadas para enseñarnos? No es solamente cuestión de que tengas tú estrategias variadas, es cuestión de que tengas claro cuál es el público que tú tienes. O sea, que tengas muy bien claro cuál es la forma que tiene de trabajar tu estudiante, cómo vas a trabajar con tu estudiante, ¿no? Y la mejor estrategia que tú estás optando. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Cuando a mí me hablan de inclusividad, ¿no? Esos tipos de aprendizaje que yo voy a tener es porque ya necesito generar una diferencia en evaluación, una diferencia en estrategia por mi estudiante. Ahora, en este tema también ustedes pueden, profesor, y nosotros llevamos el DUA. Excelente con el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje. ¿Por qué excelente con el DUA? Claro, porque ustedes lo que van a hacer es
tener al DUA como la estrategia efectiva para estos procesos de inclusividad. Me explico un poco mejor. Tengo un estudiante que de repente en el aula tiene una sensibilidad auditiva, no puede escuchar ruidos muy fuertes. Entonces, puedo aceptar que mi estudiante en mi aula esté con esos audífonos, pero sí que tapan el oído para que reduzca un poco el sonido que tenga. Tengo estudiantes que se les hace muy complicado entender si les pongo un texto, la idea central se les hace complicado. Les pongo un texto en PowerPoint y para que ellos un poco entiendan la idea principal o se den cuenta, pues lo pongo en otro color la idea principal. Todo el texto está en negro y la idea principal la pongo en rojo. Entonces, el estudiante, ¿qué hace? Después de leer, mira la parte roja y lee esa parte. Lo estoy ayudando a concentrarse en ese aspecto, ¿no? Entonces, el DUA me da esa facilidad de entender un poco esta inclusividad, el de saber un poco de los estudiantes neurodiversos y el de hacer ese ajuste razonable que yo necesito con mi estudiante, ¿no? Entonces, no necesito una nueva sesión de aprendizaje para esos estudiantes, sino simplemente aceptar un poco todo lo que puedo trabajar con ellos y las nuevas tendencias en estrategia. Entonces, vamos un poco cayendo en esa idea de poder tener esa evaluación formativa en mi aula de manera adecuada, ¿no? Estas características van a hacer que la evaluación formativa sea una herramienta valiosa para mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza en el aula. Reconozcamos nosotros que cuando yo hablo de aprendizaje es el proceso del estudiante y cuando yo hablo de la enseñanza es el proceso del docente. Entonces tengo que tener marcado esa parte, sí, porque es indispensable que yo vaya reconociendo esos procesos. Tengo que irlos reconociendo. Entonces, ya por ahí marcamos una pauta. Ahí está mi cuadrito. ¿Cuál es la importancia de la evaluación formativa para el docente? Fácil, fácil. La evaluación formativa, por ejemplo, proporciona herramientas y oportunidades para mejorar la práctica pedagógica, lo que yo voy a trabajar en el aula, ¿no? Y en consecuencia, si yo mejoro mi práctica pedagógica, ¿quiénes van a ser los más beneficiados? Los estudiantes. Entonces ya tenemos por ahí el primer aliciente, ya podemos marcar esa primera ruta, ¿no? Y como dice aquí este organizador visual, ¿no? Mejora la toma de decisiones pedagógicas. La evaluación formativa va a proporcionar esta información continua y en tiempo real sobre los procesos de los estudiantes. Como siempre digo en las capacitaciones, ¿qué pasaba antes cuando tomábamos una práctica, cuando evaluábamos? Muy bien, jóvenes, la siguiente clase les entrego sus prácticas y nos íbamos a nuestra casa a corregir las prácticas en 2 o 3 horas o quizás en 2 días que nos demorábamos en leer y sobre eso llegábamos a la semana siguiente a entregar nada más los resultados. Pero el estudiante no sabía en ese momento en qué se había confundido, ni se iba a acordar a la semana siguiente. Entonces, ahora sí, si es de manera virtual, en tiempo real, si estoy trabajando en el salón con un Kahoot, con un Quizzes, con un Formativo, un Socrative, un Google Form, Microsoft Form, tengo en tiempo real los resultados y sé en qué han respondido menos, cuál es la pregunta que han tenido más errores y puedo hacer una retroalimentación a mi grupo. La importancia que tenemos, ¿no? Vamos a ganar importancia en ese aspecto. Hay que tener siempre esa idea, ¿no? Presente. Facilita la reflexión sobre la práctica docente, ¿no? Me va a permitir a mí saber cómo va mi grupo, ¿no? Ya no somos esos profesores que terminen el bimestre, bueno, ya desaprobamos siguiente bimestre, otro tema, no he hecho una reflexión, no he caído, si me han entendido o no, si mi proceso puede seguir o no, si la metodología es correcta o no, no he entendido, entonces sigo nada más. Esta parte, sí, de la evaluación formativa me va a permitir esta reflexión en mi práctica docente. Me va a permitir ese tiempo para yo saber cómo puedo mejorar y saber cómo me ha ido. Permite la personalización del aprendizaje, ¿no? Esta parte es cuando identificamos esas necesidades individuales de los estudiantes, lo que le va a permitir un poco al docente adaptar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Vas a aplicar el DUA? Claro que vas a aplicar el DUA, pero ¿por qué aplicas el DUA? Porque te has dado cuenta de una característica del estudiante
Y sobre esa característica estás buscando una estrategia. Esa es la importancia. Fomentas esta retroalimentación efectiva en el momento exacto en que el estudiante necesita reconocer qué falló y cómo puede mejorar. Lo básico. Va a promover un enfoque centrado en el aprendizaje, ¿no? Todo el centro es el estudiante. Necesito saber cómo es que ha entendido mi estudiante. Voy a integrar esta evaluación formativa en mis sesiones, en mis clases, entonces sí me voy a dar cuenta de cómo va mi estudiante, cuál es su proceso. Y ustedes también van a asumir ese rol de mediadores que tienen. Va a fortalecer la relación docente-estudiante. Mientras más devoluciones le haga, el estudiante puede preguntarme como que va una relación de va y ven que va a fortalecer los dos, porque el estudiante va a sentirse cómodo con las devoluciones del docente y el docente también se va a sentir cómodo con esas preguntas y respuestas que tenga. Me ayuda a monitorear el progreso de los estudiantes. Claro, ahí voy a reconocer realmente si avanza o no avanza el estudiante. Ya creo que todos tenemos bien planificado de que al final del bimestre, tomando una prueba objetiva de opción múltiple de 10 preguntas o de 20 preguntas, no me va a considerar pues si yo realmente estoy, o si el estudiante realmente ha entendido algo o no ha entendido nada. Tenemos que tener consideración de eso, ¿no? Tenemos que ver eso. Facilita la planificación flexible, ¿no? La evaluación formativa permite al docente ajustar su planificación en función de la evidencia recopilada, ¿no? Me va a permitir a mí tener esa facilidad. ¿Por qué? Porque recuerden que el trabajo en competencia, el trabajo en capacidad, el trabajo en desempeño, ese propósito que yo necesito lograrlo. Entonces, si el currículo nacional es flexible, pues todos los demás documentos son flexibles, porque la matriz es flexible. Promueve una innovación pedagógica, ¿no? Es importante que reconozca que sí, es cierto, tengo muchas herramientas, tengo muchas formas, muchas estrategias para poder yo avanzar. Entonces, voy a experimentar con esas nuevas estrategias, con estos nuevos enfoques de enseñanza, voy a evaluar si son efectivos o no son efectivos, sea tanto virtual, tanto presencial o en tiempo real, y voy a ajustarlos según lo necesario para mi grupo. La estrategia que yo utilice en mi grupo de repente no es tan efectiva para la que tienen ustedes con su grupo. Por eso es que es importante que ustedes verifiquen y reconozcan cuál es la mejor estrategia para su grupo. Y aquí caemos en lo que siempre les comento. Si yo voy a buscar estrategias para mi grupo, es lógico que yo ya reconozca las características de mi grupo. Eso significa que por ahí ha habido un diagnóstico previo para saber cuál es la característica de mi grupo. Si no diagnostico a mi grupo y no sé cómo es mi grupo, voy a buscar cualquier estrategia. Voy a copiar una estrategia de otra persona, voy a copiar la estrategia del otro colegio y al final mi grupo va a padecer porque simplemente no es una estrategia adecuada para ellos. Sí tenemos que entender esa parte, ¿no? Esa parte sí es importante, esa parte sí es indispensable. Entonces, vamos cayendo un poco más en esta parte de la evaluación formativa. Vamos trabajándolo un poco mejor. Contribuye a la mejora de los resultados del aprendizaje. Esta evaluación va a tener impacto en los resultados del aprendizaje. Porque el estudiante cuando se adecua, cuando entiende que le estás haciendo una devolución para mejorar, cuando reflexione en el momento de que sí, estoy avanzando, estoy entendiendo un poco más, estoy avanzando en estas actividades, pues va a lograr, ¿no? Es lo que se desea, ese desarrollo del aprendizaje. En resumen, la evaluación formativa es una herramienta esencial para el docente, ya que le permite mejorar en su práctica pedagógica, va a personalizar el aprendizaje, va a ofrecer retroalimentación efectiva y va a garantizar que todos los estudiantes logren el aprendizaje que desean. Esa es la idea, más o menos. Entonces, por ahí vamos ganando algo, ¿no? Algo sencillo. Miren, y ahora ya vimos la importancia del docente, ahora la importancia del estudiante, ¿no? Va a permitir un aprendizaje personalizado, claro, si la devolución se la hago a él por el trabajo, por lo que quiere. Busco esa habilidad que tiene el estudiante. Fomenta la reflexión sobre el aprendizaje. Tienen que entender, de acuerdo a las devoluciones que tú hagas,
tiene que entender y tratar de mejorar. Ahí, cuando trata de mejorar, ahí viene su reflexión. Mira, has hecho muy bien tu ensayo, pero quizás la bibliografía la podemos mejorar un poco más. ¿Qué te parece? Y él va a entenderlo, va a decir, no, sí, tienes razón, puedo mejorar, y lo va a hacer. Entonces, esa es la idea del trabajo, ¿no? Esa es la idea de lo que tienes que hacer como mediador, ayudarlo en ese momento. Y para el estudiante va a fomentar reflexión, va a reflexionar. Promueve la colaboración y el aprendizaje entre pares. Claro, porque la idea está en que el estudiante socialice, el estudiante trabaje de acuerdo, ¿no?, a un proceso de trabajo de grupo, puede ser trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, pero tiene que realizarse esa colaboración que hay. ¿Por qué? Se benefician los dos. Hay preguntas, hay interrogantes, hay pequeñas ideas que ellos van a conjugar. Es un beneficio para el estudiante. Reduce la ansiedad asociada a la evaluación, ¿no? Creo que todos están de acuerdo con que ya estamos eliminando esa ansiedad social que tenían los estudiantes cuando decíamos práctica, evaluación bimestral, evaluación mensual. Era pues una idea que le generaba tanta ansiedad al estudiante, estudiar tanto, tener una nota siempre casi la misma, no poder entender, ¿no? Eliminamos eso, ¿no? Va a promover la participación activa. En esta promoción de la participación activa, pues vamos a ver cómo se involucra el estudiante en ese proceso que él tiene. Importante que el estudiante haga su proceso, ¿no? Ya sabemos, ¿no? El docente es mediador, el estudiante es el que va a llevar el proceso, ¿no? Va a facilitar la identificación de dificultades tempranas. Claro, porque voy a ver la evolución del estudiante en esas etapas y en cada etapa me voy a dar cuenta cómo va mi estudiante. Va a mejorar la confianza y la autoestima. A recibir esa retroalimentación constructiva o positiva, es indudable que el estudiante se va a sentir mejor porque sabe que puede mejorar en un proceso. No va a recibir una nota así draconiana donde dice no sé y no, sino este es el proceso. Recibe devoluciones, recibe comentarios y él mismo va generando una mejora. Va a permitir un aprendizaje personalizado porque la evaluación formativa tiene en cuenta las necesidades individuales de cada estudiante. Es importante. Ese es, de hecho. Entonces, nosotros como que ya vamos entendiendo un poco esa importancia que debe tener tanto para el docente como para el estudiante. Entonces, el rol del docente en esta evaluación formativa es fundamental, ¿no? ¿Por qué es fundamental? Porque es quien lidera, diseña, implementa y ajusta las estrategias de evaluación para mejorar en función al estudiante. Entonces, vamos a describir algunos roles que pueden tener los docentes en ese aspecto. Diseñador de actividades, por ejemplo, de evaluación formativa. Claro, porque voy a planificar y voy a diseñar actividades, ¿no? Pero ¿cómo? Me voy a demorar mucho tiempo en diseñar estas actividades de evaluación formativa. No te preocupes. Ya salió hace mucho tiempo la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial te va a ayudar en hacer muchas cosas. Entonces, ya es más práctico para ti. La inteligencia artificial no te va a hacer todo el trabajo. Te va a hacer una parte, te va a proponer ciertas actividades. Tú como docente vas a tomar esas actividades, vas a ver cuál es la que se adapta más a tu grupo, la puedes modificar y la trabajas. Sencillo. Entonces te va a ahorrar un poco de tiempo. Excelente. Estamos bien. Te va a ahorrar un poco de tiempo. Va a facilitar el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a utilizar la evaluación formativa para guiar al estudiante en su proceso. Soy facilitador. Observador y recolector de evidencia, claro, porque de una vez que estoy trabajando, tengo que recolectar esa evidencia, ¿no? Voy a observar activamente lo que los estudiantes dicen, hacen, escriben y crean, y luego voy a recopilar esa evidencia, ¿no? Entonces, voy a tener rol de retroalimentador efectivo. Lógico, mis devoluciones, los comentarios que yo hago a los estudiantes, le van a permitir al estudiante hacer su reflexión. Entonces, sí, es importante que yo sea un retroalimentador positivo, ¿no?, que genere esa reflexión positiva en el estudiante. Viene esa importancia. Voy a ser promotor de la autorregulación y metacognición. Claro,
¿Por qué? Porque voy a fomentar en los estudiantes esa capacidad de autoevaluarse, porque ya de acuerdo al proceso, en los primeros pasos yo puedo ser facilitador, mediador, pero ya de ahí el estudiante mismo se va a dar cuenta cómo puede mejorar, autorregularse, esa metacognición, ¿no? Que él mismo sepa y entienda en qué puede mejorar. Creador de un ambiente seguro y de confianza es lo mejor que puede tener el docente. Y el docente es quien crea eso. Si no creas este ambiente seguro y de confianza, pues créeme que el estudiante muy poco va a entender. Tenemos que mejorar esa parte. Facilitador de la participación activa de los estudiantes. Claro, tengo que generar eso, ¿no? Es la actividad del docente, ¿no? Voy a involucrar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Tengo que promover esa participación en las actividades, en que se autoevalúe, en que se coevalúe. Entonces, ese es uno de los roles que tengo. Ajustador de enseñanza, ¿no? Si podría decirse así, ¿no? Porque de acuerdo a lo que tú recopilas, esa evidencia que tiene el estudiante, pues tú vas a hacer esos ajustes en la planificación. Lógico que tienes que hacer reajustes, ¿no? A veces decimos, no, pero ¿para qué voy a hacer reajustes? Seguimos con esto. Tiene que ser una evaluación formativa real. O ese promotor de la motivación y el compromiso, ¿no? El motivar es innegable. Tenemos que motivar. Tenemos que motivar. ¿Por qué tenemos que motivar? Claro, tenemos que tener al estudiante atento. Tenemos que tener al estudiante captando las ideas que podemos dar, captando las devoluciones que yo le puedo dar. Investigador de su propia práctica. Voy a reflexionar sobre mi propia práctica. Tengo que saber cómo puedo mejorar si no reflexiono en lo que hago. Mejora continua. Facilitador de la colaboración entre pares, ¿no? Dice, el docente va a promover actividades de coevaluación donde los estudiantes evalúan el trabajo de sus compañeros. Importancias, eso es algo muy importante. Perfecto. Comunicador de expectativas claras. Claro. Necesito tener yo esa comunicación efectiva que el estudiante me puede entender. Una comunicación que el estudiante me entienda y pueda hacerlo reflexionar. Necesito ser empático, necesito ser una persona que piense en el estudiante, necesito ser una persona que logre hacerle entender al estudiante en qué puede mejorar. No necesito ser una persona, pues, muy, muy draconiana, una persona que de repente me exalto muy rápido. Manejo de emociones. Veamos. Es esencial que los docentes, pues, comuniquen claramente cuáles son los objetivos que se esperan alcanzar y los criterios que se utilizarán para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Innegable, innato. Entonces, el primero, compartir los objetivos del aprendizaje y sus criterios de logro. Necesito compartir esos objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, ustedes dirán, sí, profesor, pero los estudiantes deben conocer y comprender los objetivos del aprendizaje y los criterios. Pero, ¿por qué tienen que entender ellos eso? Lógico, porque los va a ayudar a dirigir el esfuerzo de manera efectiva. Conociendo ellos cómo los vas a evaluar o qué objetivo tienes, ellos más sencillo van a entender qué es lo que deben de realizar para lograr. Pero si no conocen nada, si yo entro haciendo mi clase y al final no sabemos cuál va a ser el producto, cuál es la evidencia del aprendizaje, entonces, ¿qué van a hacer los estudiantes? A ciegas van a estar. Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. Claro, voy a crear actividades que no solamente enseñen, sino que permitan al docente observar y evaluar el progreso del estudiante. Y esas actividades, ¿quién me va a ayudar? Una herramienta digital, la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la importancia, no? Porque voy a proporcionar esa evidencia concreta que yo necesito. Su nivel de comprensión, las habilidades que tiene un estudiante. Eso es lo que voy a medir.
Retroalimentar efectivamente y oportunamente. De manera efectiva, sin hablar tanto, preciso y oportunamente, en un momento adecuado, en el tiempo adecuado. Voy a promover esta retroalimentación clara y útil. Que los estudiantes, sobre el desempeño que van desarrollando, y necesito yo sacar esa parte bien clara. Haces tu sesión de aprendizaje, trabaja con tus estudiantes, trabajo de grupo, la actividad que estés realizando, y sobre eso vas a hacer una retroalimentación. Profesor, yo le llamo feedback, ya, haz tu feedback, el feedback que es antes y el feed forward que es después, hazlo, no importa, no hay problema. Pero hazlo, haz una devolución para que el estudiante vaya reflexionando cómo va su avance. Dar oportunidades para la autoevaluación, ¿no? Y la coevaluación. Todos entendimos hace mucho tiempo que una es evaluación, autoevaluación y coevaluación. Lindo, hermoso, bello, todos sabemos el concepto, sí, pero lo aplicamos en el aula. El estudiante está acostumbrado para coevaluarse y el estudiante está acostumbrado a autoevaluarse. El docente está acostumbrado a la autoevaluación, el docente está acostumbrado a la coevaluación. Ese es el tema, ¿no? Si lo conocemos ya, muy bien, pero vamos a aplicarlo. Hay que aplicarlo. Hay que conocerlo muy bien, ¿no? Tengo que fomentar en el estudiante esa evaluación de su propio trabajo y el de sus compañeros. Trabajo en equipo. Necesito trabajar en equipo. Y otras estrategias que se pueden implementar, utilizar evaluaciones diagnósticas, conocer a su grupo, realizar revisiones y reflexiones grupales por equipos, equipos que tengan integrantes, que tengan casi el mismo estilo de aprendizaje, implementar el aprendizaje basado en proyectos, muy bueno. Incorporar recursos tecnológicos, las TIC te van a ayudar bastante, te van a proponer muchas cosas buenas. Crear un ambiente de aula positivo y seguro. Establecer un ciclo de evaluación continua. Algunas estrategias, ¿no? Ir mejorando y seguimos mejorando y seguimos pautando. Entonces, sí tengo que entender yo esta parte importante. Necesito yo tener clara esta evaluación formativa. Desafíos. ¿Qué desafíos tengo? Ninguno. Estar alerta en la evidencia de los aprendizajes. Sí, necesito tener esa conciencia. Si no sé claro cuál es la evidencia del aprendizaje, si no he formulado claro la evidencia del aprendizaje del estudiante, pues no estoy logrando mucho. No estoy llevando una ruta. Ajustar la práctica y generar instancias de retroalimentación. Tienes que saber en qué momentos vas a hacer la retroalimentación con tus estudiantes. Ahora que hagamos un ejercicio, una práctica, se van a dar cuenta la importancia de que nosotros podamos ayudar al estudiante a hacer esa reflexión y a entender cómo puede mejorar. Mostrar a los estudiantes el progreso de sus aprendizajes. De hecho, es algo que todos deberíamos hacer, ¿no? Que vayan viendo ellos cómo van avanzando. Pero a veces tenemos el temor, no, después se van a quejar. Es el estudiante quien hace sus actividades. Entonces ellos tienen que reconocer cómo van trabajando. ¿Y qué valoración les das? ¿Cómo van a saber cómo subir? Fortalecer las oportunidades de cursos dialógicas, respetuosas y constructivas. El docente, el mediador, el docente facilitador, el docente único, tiene que entender también que ya estamos en esa época de que esa comunicación efectiva nos hace falta. Ya el dominar, el ser la voz única, la voz prepotente, no va. Hay que entenderlo claro. Promover el involucramiento activo de los estudiantes, jalarlos, tengo que jalarlos, llevarlos hacia donde yo voy, a la ruta que yo tengo, que he marcado, y generar esas reflexiones y juicios pedagógicos basados en la evidencia. No me voy a basar, no, que sacó en su examen mensual C y luego en el examen mensual sacó C, así que tiene C, pero no es evaluación formativa, tengo que ver su proceso, qué es lo que está haciendo, qué actividad está haciendo. Lo mejor para eso es un portafolio. Tenemos trabajando portafolio, excelente. El portafolio lo van a trabajar ustedes de una forma única, haciendo comentarios, que es la retroalimentación que se hace. Pero si no, la evidencia del aprendizaje, esa evidencia que tienen y el producto que logran,
debe ser suficiente para que ustedes puedan tener la materia. Y cuando ya voy yo por la retroalimentación, rápidamente, no se preocupen, ahorita entramos a las herramientas, no se desesperen, todo es con calma, me van entendiendo. Y cuando yo entro a la parte de la retroalimentación, ya me doy cuenta que retro es volver atrás, ¿no? Alimentar, nutrir, dar sustento, ¿no? Retroalimentación, retornar para nutrir esas ideas, para mejorar esas ideas, ¿no? Por aquí un comentario en el artículo de El poder del feedback. El autor dice, presenta una visión integral de la retroalimentación como una herramienta fundamental para el aprendizaje. Afirman que la retroalimentación es una de las influencias más poderosas en el logro académico, pero que su impacto puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo se implemente. Es cierto, los comentarios que se hacen suelen tener ese efecto. Para todos los niveles, el comentario que yo haga va a determinar bastante cómo va a seguir el estudiante, cómo va a seguir el participante. Entonces tiene que ser una retroalimentación oportuna. La importancia de retroalimentar. Orientaciones para el aprendizaje, reflexión y autorregulación, ajuste de la enseñanza, motivación y compromiso, fomento de la colaboración y continuidad del proceso de aprendizaje. Voy a darme cuenta que esta importancia que yo tengo es porque todo me va a generar el beneficio del estudiante en el nivel que ustedes quieran. Las características de la reglamentación efectiva es específica, pero ¿por qué es específica? Se refiere a aspectos concretos del trabajo del proceso. No es que te presente un trabajo y tú vayas por todos lados, no, es por secuencias, por pautas. Entonces, es específica, un aspecto concreto. Va orientada hacia la meta, porque se enfoca en cómo va a mejorar el desempeño del estudiante. Necesito que el estudiante mejore su desempeño, así que a eso me enfoco, orientado hacia la meta. Es oportuna, porque se entrega en el momento adecuado para que el alumno pueda aprovecharla. Lógico. No voy a hacer una retroalimentación de aquí a 3 días, a 4 días, imposible, no. El alumno se olvida y yo también me olvido. Aceptada por el estudiante, por el alumno. Claro, es comprensible y relevante para el estudiante. Es importante que lo entienda, que lo asuma, ¿no? Y que lo acepte. Accionable. El alumno puede utilizarla para mejorar su aprendizaje. Lógico. Todo va a depender bastante del facilitador. ¿Quién es el facilitador? Nosotros, docentes, nosotros. Vamos viendo. Vamos bien, entonces. Lo que les comentaba hace un rato, hay un cuadrito por acá que ustedes van a ver que es las diferencias entre feedback y feedforward. El feedback, como ya conocemos, es durante o después de la actividad que realizan. El feedback es antes de la actividad y el feedforward es después de la actividad. Entonces, ahí ya más o menos tienen idea de lo que me estoy refiriendo, ¿no? El objetivo del feedback, motivar, preparar y dar confianza al estudiante. Lo estoy preparando. En el feedback voy a brindar la información sobre el desempeño del estudiante. Y el feedforward voy a ayudar al estudiante a aplicar lo aprendido y mejorar en el futuro. Ahí viene la diferencia, ¿no? Ejemplos. El feedback. Confío en tus habilidades, puedes lograr esto. Feedback. Tu trabajo estuvo bien hecho. Podrías mejorar en este aspecto. Feedforward. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en la próxima tarea? Me voy orientando entonces a encasillar mi feedback, mi retroalimentación. Frases orientadoras del docente, ¿no? ¿Qué puedo decir? Para la próxima semana necesito que piensen en, estoy dando, estás mejorando en realizar esta tarea, ¿no? Y ahora vas a realizar esta otra tarea. Creo que la palabra tarea ya creo que pasa por actividad, ¿no? En esa tarea vas a enfocarte en, y le voy diciendo, entonces todos los días vas a, ¿cómo lo trato, no? Creo que todos tienen su estilo de empatía, todos los docentes tienen su estilo de empatía. Todos los docentes tienen su forma de hablar con los estudiantes. Mientras sonrías, trabajes con ellos y ellos trabajen contigo, es excelente. Es excelente. Y tú vas a reconocer, hoy día, por ejemplo, justo en el centro de trabajo,
conversaba y un estudiante me decía, ¿no? Sobre los profesores, cómo estaban los profesores, ¿no? Me decía, no, nosotros somos muy inquietos, que como es colegio mixto, somos muy inquietos, decía, ¿no? A veces los profesores no pueden trabajar con nosotros. Y yo le preguntaba, ¿y con todos los profesores son iguales? No, con la Miss no, con el profesor tampoco. Me mencionó como 3, 4 profesores. Y entonces, al volverles a preguntar, y si no son con todos, pero ustedes siguen siendo los mismos, ¿cuál sería el detalle? Y se pusieron a pensar y salieron diciendo ellos que el detalle era que era de acuerdo a las características que tenga el docente, donde ellos pueden pensar que pueden distraerse más o pueden distraerse menos. Entonces, hablaban de la estrategia metodológica del docente. Sin saberlo, cayeron en eso. Entonces, eso es importante porque tenemos nosotros que caer en todas esas habilidades que manejamos. Y esas habilidades que manejamos son únicas, no las tienen otros. Las debemos manejar. El círculo de la retroalimentación. La facilidad. ¿Qué hace el docente? Valora los aspectos positivos de las producciones, ofrecen ejemplos, formulan preguntas, ofrecen sugerencias, y sobre eso el estudiante revisan sus producciones, responden las preguntas, solicitan ayuda, y sobre eso, nuevamente el docente, nuevamente valora la revisión, va a formular preguntas sobre el proceso que tiene el estudiante, cómo ha sido para mejorar, ofrece algunas sugerencias y apoyan frente a diferentes dificultades. Y el estudiante, ¿qué va a hacer? Mejora la producción porque está haciendo el círculo y reflexiona sobre su proceso. Y continuamos con el proceso por la siguiente actividad. Entonces, es una secuencia que se va a dar. ¿Con qué voy a tener cuidado? Con que algunas prácticas habituales que consisten en corregir e identificar errores y finalmente calificar. Eso es lo que yo tengo que cuidarme. ¿Por qué? Porque voy a caer en hacer el círculo vicioso y hacer lo mismo siempre. Y yo necesito que mi estudiante tenga una peculiaridad. El estudiante deja de ser el centro, no acepta las correcciones, se verifican los errores de calificación, pero no comprende qué y cómo mejorar. Tiene que entender cómo va a mejorar, de hecho, ¿no? Y los estudiantes deben distinguir lo que están logrando y lo que tienen que mejorar. Eso sí es indispensable para esta parte. Entonces, hasta aquí ya más o menos que ustedes me han entendido por ahí por un lado, me han entendido, me han estado escuchando, si es que no se han quedado dormidos por ahí o están tomando su lonche. Ahora, ¿alguna pregunta, duda? Porque voy a entrar a la parte práctica. Pregunta, duda, interrogante, dígame ahora. ¿Todo bien? Daisy, dime. Si una consulta, profesor, cuando se habla de retroalimentación, por ejemplo, en el caso de los chicos, no solamente lo que nosotros vayamos a dar, por ejemplo, cuando los chicos realizan exposiciones y saben cuál van a hacer, qué es lo que se le va a evaluar, al final ellos realizan una evaluación a sus compañeros. ¿Eso también sería parte de una retroalimentación? La retroalimentación la ofrece el docente para hacer una devolución, para hacer un comentario al trabajo, a la actividad del estudiante. El estudiante puede hacer una exposición, puede exponer, puede declamar, y sobre eso el docente va a hacer un comentario. Mira, en tu exposición, mira, la investigación ha sido muy buena, de repente te han faltado revisar algo de material para fundamentar un poco más lo que estás diciendo, ¿no? Esa es una retroalimentación que le puedes hacer al estudiante. Ya, Entonces, pero en el caso de que los chicos evalúen a sus compañeros los que han logrado hacer, ¿también sirve o no sirve eso, ese tipo de eso es coevaluación. herramienta? O evaluación, ya, ok. Claro, esa es la coevaluación. Cuando el estudiante va a valorar lo que su compañero está haciendo, esa es la coevaluación. Estaría perfecto el momento, sería un momento perfecto, si yo como docente termino la exposición, yo como docente hago mi devolución, mi retroalimentación. Está muy bien tu exposición, esto. El estudiante, el compañero, hace su comentario sobre el trabajo de su compañero, la coevaluación. Y finalmente el compañero hace su reflexión.
Bueno, sí, gracias por sus comentarios. De verdad que sí, he notado que me ha faltado un poco más de investigación, pero le he dado fuerza a esta parte que sí he investigado mucho. Haces él mismo su autoevaluación. Ahí tendrías un ¿Mm? momento exacto y excelente. Ya. Con retroalimentación, coevaluación y autoevaluación. Ok, profe, gracias. Chévere, gracias, Daisy. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, duda? Dígame. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ahora pasamos a la parte más sencilla de la vida. Miren, vamos a ver, voy a compartir mi bella pantalla con... a ver, vamos a probar. ¿Ya ustedes conocen al revés y al derecho? Quisis. Entonces, vamos a jugar un ratito porque quiero ver un poco esta parte de Quisis. Acá está. Ya está. Ahí están viendo mi pantalla de Quisis. Si ustedes, les voy a pasar el enlace, ustedes entran y les va a pedir que se loguean con su cuenta de Gmail, no hay problema. No, ya tienen ahí ustedes su aliciente. Ahí les mando el enlace, ya está. Entonces, por ahí ya pueden ustedes entrar. En esa cuenta que tengo yo es una cuenta libre, es una cuenta personal de cualquiera. Entonces, por aquí voy a crear. He creado ya, aquí en biblioteca tengo algunas actividades. Ahí están algunas actividades creadas, ¿no? Pero sí tengo que entender una parte. Ustedes han utilizado el Quisis, por ejemplo, para poder hacer un cuestionario, ¿no? Y el cuestionario, por ejemplo, en Quisis, fácil, en tiempo real, lo has tomado en tu aula, has tenido la valoración ahí, perfecto. Pero cuando yo le implemento al Quisis, la inteligencia artificial, como que ya gana un poquito más. Profesor, pero el problema de la evaluación es que yo me demoro mucho en crear las preguntas, además, ¿no? ¿Para qué te molestas? Con tranquilidad, tú simplemente vas a decir, mira, vamos aquí a la plataforma inicial, aquí está, Quisis, donde iniciamos todo, ahí está. Ha cambiado un poco de empresa, pero sigue siendo Quisis. Dice aquí explorar, mira la barra lateral dice explorar, acá abajo dice biblioteca, donde tengo acá todos los implementos. Más abajo tengo informes, los informes de los Quisis para hacer una retroalimentación efectiva. Vamos a ver después. Las clases, ¿qué clases tenemos? Yo tengo aquí una clase preuniversitario, 48 estudiantes. Y adaptaciones, aquí está. Las adaptaciones que yo puedo tener, fíjate, que dice ahí, configura los apoyos de aprendizaje una sola vez, ayuda a cada estudiante siempre, fíjate. Tengo para realizar estas adaptaciones que yo pueda tener. Y por acá voy a tener la inteligencia artificial. Mira, esa estrellita con esas dos más pequeñas, aquí está inteligencia artificial. Entonces, el Quisis con inteligencia artificial te va a facilitar un poco de tiempo, te va a ayudar con el tiempo. ¿Por qué te digo que te va a ayudar con el tiempo? Observa. Tiene acá, dice, empieza a crear, extrae preguntas de una hoja de trabajo o banco de preguntas. O sea, subes el banco de preguntas y va a extraer de ahí las preguntas aleatorias. Crear preguntas de documento. Perdón. Crear preguntas de documento significa que vas a subir un documento y sobre ese documento vas a crear las preguntas. Crear preguntas de video de YouTube. Vas a colocar el enlace del video de YouTube, va a revisar el video y de ese video va a sacar preguntas para ti y te va a generar el cuestionario. En cualquiera de esos casos, pues como que te va a alivianar un buen tiempo. Ahora, profesor, sí, pero no me parece porque mire que es mucho lo que vamos a trabajar. No te preocupes por el mucho. No te preocupes por el mucho. Todo es sencillo en la vida. Todo es sencillo en la vida. Ya está. Ahora bien, puedes acá, sin recursos, no hay ningún problema, crear preguntas de tema, mensaje o extracto. O sea que tú le das un tema y automáticamente te va a crear el cuestionario. Lo que vas a tener que hacer una redacción sencilla, ¿no? Un poco específico del tema. Entonces, por ejemplo, voy a crear acá preguntas de documentos. Ahí está. Mira acá, importar hojas de trabajo, generar con inteligencia artificial, crear desde cero.
Aquí dice documento, mira, tengo la opción de documento, tengo acá el texto, o sea, solamente para colocar el prompt, crea un examen de matemática o crea un examen de comunicación para sexto grado de primaria que tenga 8 preguntas de opción múltiple. Y ahí te va a crear tu cuestionario. Entonces, aquí va a depender bastante el prompt que tú elijas. O sea, la indicación, la orden que vas a dar, importa bastante. Consejos. Hay algunos docentes que en sus colegios se están preparando para la evaluación censal. Entonces, es importante que tú también le enseñes al estudiante ese tipo de preguntas. Tú puedes colocar, como es inteligencia artificial en tu prompt, crea 4 preguntas inferenciales y 4 preguntas literales y te va a sacar las preguntas. Entonces, siempre es importante que tú manejes esa parte, domines esa parte de la evaluación, ¿no? Puedes tú tener esas opciones, que me parece muy interesante para poder trabajar con el estudiante. Por acá hay un sitio web, coloco el web, la dirección URL, y puedo sacar preguntas de ese tema, siempre y cuando la URL sea libre y no esté con protección. De YouTube, así como estaba al principio, también pongo el enlace de YouTube y automáticamente voy a poner un documento. Un documento dice subir desde el dispositivo o importar desde el disco duro, desde el Drive. Como yo tengo aquí mi cuenta anexada al Drive, indudablemente que puedo cargar el archivo desde mi Drive. Pero en esta oportunidad voy a subirlo desde el dispositivo. Voy a poner acá escritorio y por acá acá está, gestión del aula con TIC. Voy a subir ese archivo. Ya está. Mira, voy a subir el archivo. ¿Listo? Gestión del TIC con aula. Ahora acá me dicen preferencias, idioma, salida, español, número de preguntas. Voy a poner 10 nada más. Materia o grado, desarrollo profesional, claro, pero ustedes también tienen opciones aquí de colocar, por ejemplo, inglés, matemática, francés. ¿Y para qué grado? Mira, jardín, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ya ustedes le ponen el que más les guste. Profundidad de conocimiento, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Qué profundidad quieren? Vamos a poner nivel 1 para jugar. Permita que los estudiantes lean ese documento mientras responden. Pueden colocar sí para que coloquen su documento, el estudiante lo lea y luego haga su examen. Puede ser una opción. Pero en este caso no, porque somos ya adultos. Este cuestionario se convertirá en un tipo de preguntas de comprensión de varias partes donde ya voy a generar el examen. Mire, de ese archivo que yo he subido, de ese PDF, voy a generar el examen. Empezamos nosotros a contar y decimos, profesor, y si se demora mucho, profesor, y si no lo hace, profesor, y si se traquetea, bueno, tenemos que ver por cuánto nos dura, por la experiencia la que nos va a decir cuánto nos va a durar. Y eso es lo más importante. Recuerda, Quisis, te logueas con Quisis, ingresas a Quisis, buscas en la barra inferior la estrellita con 2 estrellitas pequeñas y esa es la inteligencia artificial. Mira, ya me creó las preguntas. Mira, qué bonito. Tengo opciones acá en la barra lateral. Mira las opciones que tengo. Añadir preguntas similares. Agregar explicaciones de respuesta. Traducir el cuestionario. Más opciones. ¿Qué tiempo dura? Puntos. Puedo importarlo para Google Form o puedo importarlo para una hoja de cálculo. Ustedes deciden, mira todas las bondades que tienen. Y acá viene, preguntas TIC. 33 preguntas, dice. ¿Qué piensas sobre la idea de que las tecnologías digitales puedan distraer más de lo que ayudan en el aprendizaje? Tengo que ver las respuestas. ¿Cómo podríamos encontrar un equilibrio de salas TIC de manera? ¿Crees que podríamos llegar a depender? Mira, todas las preguntas. Las primeras son para completar. Las siguientes, mira, de opción múltiple ya vienen ya marcadas las alternativas correctas. También, mira, para responder de opción múltiple. Me ha sacado 33. Yo puse 10 y me ha sacado 33, mira. Puedo añadir preguntas, puedo editar la pregunta o puedo eliminar la pregunta. O con inteligencia artificial, corregir errores gramaticales, reemplazar por una pregunta similar, convertir en escenario el mundo real. O sea, contextualizarla. Traducirla, inglés, francés, portugués. Mira,
tienen para traducir. ¿Puedo yo reemplazarla con una pregunta similar? Mira, hago clic acá. Ahí está la pregunta. Y mira la pregunta similar. La opción que me da, va a aplicar los cambios. Aplico los cambios. Listo. ¿Te das cuenta que colocando un archivo, poniéndole que te saque las preguntas, te saca las preguntas ya de una vez? Y ojo, ese ya es el cuestionario, ¿eh? Yo ahorita lo publico y ya es el cuestionario que está listo para aplicar en los estudiantes. Fíjate la facilidad que te va a dar. Ahora, tú me vas a preguntar, sí, profesor, pero no lo quiero publicar. Sí, profesor, pero el cuestionario que hiciste, ¿cómo lo llevo al aula? Lo llevas, todo aula tiene multimedia, lo pones en tu multimedia. Y los estudiantes, puedes llevarlo a la sala de cómputo. Si no puedes llevarlo a la sala de cómputo, a lo mejor puedes usarlo con tablets o trabajo en equipo. 6 tablets para equipos de 4, vas avanzando, ¿no? Pero busca una estrategia donde tú puedas utilizarlo. Ejemplo, me voy un ratito aquí a biblioteca. Fíjense lo que voy a hacer. Esta parte sí, no la tengo, esta la he creado. No, esta tengo que eliminar. Bueno, más de rato lo elimino. Archivo. Por acá tengo, acá está, evaluación formativa. Hemos escuchado algo de evaluación formativa. Vamos a evaluación formativa. Voy a publicarlo. Listo, mira, publicado. Empezar ahora. A ritmo del estudiante. No a ritmo del docente, sino a ritmo del estudiante. Ya está. Entonces, mira, yo ya tengo ya más o menos mi archivito, lo estoy proponiendo, ya está. Siguiente, ahí está. Vamos a ver, mira, como los que han respondido, ya tengo acá todos los que han respondido. Y acá está, no asignado, vamos a ver. Clásico, pico de maestría, ritmo de maestro, modo de prueba, modo de equipo, modo de papel. Mira, todo lo que tienes para que tú puedas trabajarlo. ¿Cuántas veces lo puedes desarrollar? 1, 2 o 3. Ya está. Voy a copiar esto. Vamos a ver el link. Copiar el enlace, ya está. Y se los voy a mandar por el chat. No vayan a pensar que pueden irse tan fácilmente. Ahí está el link. Entren. Yo sé que tienen vergüenza, que va a ser, que no, no te preocupes. Entra y pon otro nombre. Pon otro nombre. Entra y pon otro nombre. Y no te preocupes, que son solamente 2 preguntas. 3 preguntas, creo. Entra y pon otro nombre. Si te llamas Juan, pon Julio. Si te llamas Carmen, pon Estela. Cambia de nombre, no te preocupes. No te voy a identificar. A ver, vamos. Entra el enlace que te di. Ya está. Perfecto. Ahí está Daniela. ¿Quién más? Vamos. No tengan miedo. Recuerden que no tengo registro. Ahí está, Carito. Perfecto. Mira, Daniela, los iconos. Ya van 2. Vamos. Tienen la opción de tener un código QR o el enlace y luego tienen el código. En este caso yo he copiado el enlace de frente para mandarlo. Tienen también para enlazarlo con el Google Classroom. Y también tiene para Microsoft Teams, para Canvas, Twitter, todas las opciones. ¿Quién más? Vamos. ¿Quién más? Dejen de descansar, dejen de tomar su lonche y vamos un ratito a hacer esta actividad. Sin miedo, ¿eh? No tenga miedo. Perfecto, ahí está Alicia. Excelente. Alicia. Están con miedo, perfecto, no hay problema, pero recuerden que como docentes sabemos que la práctica hace al maestro. El hecho de poder practicarlo significa que voy a asimilarlo, voy a interiorizarlo un poco más, ¿ah? Recuerden eso. Perfecto, empezamos despacio, nada más con calma, no se asusten.
¿Se dan cuenta cómo lo presentan? Perfecto. Miren, ahí está el podio. Lo bueno que tiene, por ejemplo, Quisis es que, mira, lo que te da para hacer una retroalimentación, ¿no? Primero te da acá, a nivel del aula, 72% de efectividad. O sea que las respuestas que han tenido a nivel global del aula. Perfecto. Puedes tú por acá volver a hacer el cuestionario. Puedes asignar una práctica adicional. Sé que tienes cargado de repente un PDF con alguna actividad adicional. Puedes revisar de repente las preguntas por preguntas. Pero aquí ya te da, mira, 72% de efectividad en el aula, ¿no? Retroalimentación del docente, ¿no? 72%. ¿Por qué no respondieron de repente todas? De repente no me entendieron algún tema muy claro. No tuvieron alguna respuesta oportuna porque de repente no entendieron la idea que les quise dar. Viene la retroalimentación del docente. Ahora, con los estudiantes. Miren, los estudiantes acá tienes uno por uno, todos los que han respondido. Solamente un estudiante se confundió en la pregunta 4. Y podría hacer una retroalimentación ahí, hacer un comentario, como han respondido todos bien, hacer un comentario positivo y enfocarme en esa preguntita que no respondió el estudiante. Puedo hacer la retroalimentación analizando la data que se tiene. Ahora, si yo quiero ser un poquito más específico, por ejemplo, me voy a las preguntas, ¿no? Y en las preguntas, la primera pregunta, mira, promedio de tiempo 11 segundos, 3 correctas, 0 incorrectas. 3 contestaron bien. En la segunda pregunta, 13 segundos, 3 correctos, 0 incorrectos. Aquí fue la incorrecta, fíjate. ¿Qué factores clave se mencionan para la evaluación formativa? Solo evidencia, solo retroalimentación, solo calificaciones, evidencia, instrumentos de evaluación, retroalimentación. Fíjate. Entonces, tú ya tienes por acá, por ejemplo, la forma en saber dónde que se ha confundido el estudiante o el participante y ir haciendo una retroalimentación. La idea principal es tener ya bien focalizado dónde quiere llegar. Piden las preguntas, tú has hecho las preguntas, mira, las demás preguntas. 3 correctas, 3 correctas, 3 correctas. Es lógico que de repente al principio se te haga pesado, no, pero ¿cómo voy a hacer? Muchas preguntas, pero tienes la inteligencia artificial. Aquí tienes, por ejemplo, un tema importante. Puedes hacer una retroalimentación efectiva. Lo haces en tu sala de cómputo, el Quisis, y automáticamente haces retroalimentación. Esa es una opción que puedes tener, ¿no? Date cuenta que te está facilitando la vida. Y si yo quisiera, con inteligencia artificial, automáticamente que te das cuenta que puedes crearlo con una web, con una hoja, un documento, o con el video de YouTube, y te va a salir las mismas preguntas. Date cuenta que tienes todas estas bondades. La inteligencia artificial de Quisis es muy buena para poder trabajar. Te va a crear un cuestionario. Y lo bueno de Quisis es que te va a dar esa facilidad, ¿no? Mira esa retroalimentación que puedes hacer con ese informe de manera rápida. De manera rápida. Entonces, tú ya sabes que puedes por lo menos ir trabajando con Quisis. Una opción ya, una opción. Ya está, una opción. Voy a colocarte la otra pantalla. Acá está. Ya está. Kahoot, todos conocen a Kahoot. Kahoot es el más famoso de todos. ¿Por qué? Porque Kahoot empezó a trabajar, empezó a hacer todos sus trabajos. Se hizo conocido en pandemia, fácil trabajar. Voy a mandarles un enlace y por ahí les va a pedir que se logueen. Entonces, ¿qué voy a hacer? En Kahoot tienes un montón de oportunidades. Biblioteca, por ejemplo, donde tienes tú todos los archivos que has trabajado. Informes, mira, todos los informes que se tienen de las actividades que tienes. Se guardan los informes y los puedes revisar y utilizar. Puedes tener, por ejemplo, el acceso de pago, que creo que son $5 mensuales, algo así. O puedes seguir con la cuenta libre y acceder a varios Kahoot. Vamos a hacer la misma experiencia, pero esta vez no se preocupen, no los voy a atormentar con infinidad de preguntas, solamente 3 preguntas.
Aquí está, solamente 3 preguntas. Ya, 3 preguntas. Voy a presentar en vivo. 3 preguntas nada más. Voy a cambiar de pantalla porque esta parte sí no la van a presentar otra cosa. Elige modo de juego Kahoot. Sí, ya está. Modo de pantalla, listo. Y ya ustedes saben jugar Kahoot. Aparece la pregunta. Hay barras de 4 colores que a mí me aparecen las opciones y ustedes en su computadora les va a aparecer qué color es para que marquen el color de la respuesta. Entonces, de esa manera más o menos se va orientando. Voy a ponerlo, son 3 preguntas, no se preocupen, no es mucho. Voy a empezar. Me va a cargar el pin del juego para poder jugar. Ahí está. Vas a unirte ahí que voy a mandar para poder jugar. Este es el enlace para jugar y este es mejor de frente el enlace. ¿Ya? A ver, ahí está el enlace. Si te piden un código, un pin, es este. El primero y pones este código. O si no, el segundo y es completo. Igualito, pon otro nombre. Esta vez vamos a ver la experiencia, cómo lo hacemos. Es casi la misma tendencia que ISIS y Kahoot, pero la diferencia está en la estrategia que va a utilizar el docente. Ojo, ¿qué estrategia que voy a utilizar? Yo tengo que tener una estrategia para cada evento. Ya saben, loguéense y coloquen un nombre diferente. No se preocupen, no lo voy a reconocer. Con paciencia, loguéense, despacito, despacito, loguéense. Pongan sus nombres. Ahí está. Dafne, Estelita. Sin miedo, no se preocupen. Sin miedo, sin miedo. No tengan temor. Ya les dije, no tengo registro. No puedo desaprobarlos. Y tampoco soy draconiano. Ahí está Alicia, perfecto. Esperemos una participante más, porque ya sé que son tímidos y no quieren participar. O están durmiendo, una de dos. Ya está, ¿quién más? Uno más, uno más. Fíjense la curiosidad que viene. Perfecto, Daisy. Ya está. Bien, veo que siguen tímidos o tímidas. Entonces vamos a empezar a trabajar. Yo empiezo el Kahoot, miren, voy a empezar. Vamos a empezar, empieza, en mi pantalla se va a ver la pregunta y ustedes en su pantalla van a tener el color para responder. 3, 2, 1. Dice, ¿qué significan las siglas TIC? Ahí están las respuestas. Fíjate el color y cuál es el color que tiene la respuesta y la marcas en tu hoja. Sin miedo, respondan con tranquilidad, no se preocupen. Es lógico que tienen que responder en su pantalla, en su computadora, en su pantalla de Kahoot, ahí tienen que responder. En la pantalla del Meet no les va a salir nada, en su pantalla de Kahoot tiene que ser. Con tranquilidad, con calma, no se preocupen. Y creo que fue una pregunta muy compleja. Oh, pero no se preocupen, no se preocupen. Miren, cuando me habla de las siglas TIC, la tecnología de la información y la comunicación. TIC. La palabra TIC te implica toda herramienta digital que puedas utilizar. Es decir, toda la herramienta digital que puedas utilizar, tanto el ingeniero como el abogado, como el arquitecto, como
el contador, todos pueden usar TIC porque son tecnología de la información y la comunicación. Es general. Profesor, y nosotros los docentes utilizamos el TAC. ¿Qué cosa es el TAC? La tecnología del aprendizaje y del conocimiento. TAC. Entonces, ya por ahí, mira, dos palabritas nuevas que vamos a utilizar. Estamos bien. Siguiente. En el marcador. ¿Ah? Siguiente. No es un proceso didáctico, dicen. ¿Cuál sería la respuesta? No es un proceso didáctico. Bien, van dos respuestas. No tengan miedo a responder porque tienen miedo a responder. No tengan miedo, todo es fácil en la vida. La vida es sencilla. Vamos, no tengan miedo. Listo. Tiempo, miren. Alguien respondió propósito y alguien respondió planteamiento del problema. La respuesta correcta, que no es un proceso didáctico, es el propósito. El propósito es un proceso pedagógico. Entonces, ahí tomamos la diferencia. Ojo, dentro del proceso pedagógico, esos son recurrentes, pueden cambiar, ¿no? Motivación, problematización, propósito, gestión del aprendizaje, evaluación, procesos pedagógicos. El proceso didáctico sí es rígido, es por áreas. Cada área tiene su proceso didáctico. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito más. Fíjense, retroalimentación. Seguimos. Valoración. Dafne, muy bien. Siguiente la pregunta. Siguiente, miren. El portafolio del estudiante nos permite, ¿qué nos permite el portafolio del estudiante? Bien, excelente. Creo que esta última pregunta estuvo más fuerte, ¿no? Ya, una respuesta, vamos bien. Bien. Una respuesta correcta. Ver el nivel de aprovechamiento. Perfecto. Siguiente, miren. El podio. Ahí está el podio. Perfecto. Miren, esto me da a entender, ojo, con el QUIZIS tú tenías todas las preguntas y el QUIZIS iba avanzando con las preguntas y tú al final hacías la retroalimentación. Con el Kahoot, cada vez que haces una pregunta y hay una respuesta, tú puedes aprovechar de hacer la retroalimentación y de poder avanzar. O sea, esa es la importancia, ¿no? Aquí también me da un resumen de la sesión. Procesual que mira, 33% correcto, 36% incorrecto. Respuestas correctas, mira. Y también me da una parte de solicitar opiniones, ¿no? Participantes den su opinión. Y el participante puede dar opinión. Puedo hacer por ahí una especie de autoevaluación. Me va a permitir hacer eso. Entonces, tú ya tienes herramientas necesarias para poder trabajar. Ojo. Tienes ya herramientas necesarias para poder trabajarlo. Necesitas, sí,
saber de que tal como manejas tú el Kahoot está bien. Lo que tenemos nosotros que hacer es adicionarle esa parte de retroalimentación. Me falta adicionarle esa parte de retroalimentación. Y también me falta asumir que esta evaluación objetiva de opción múltiple que tienen es una ayuda o es un apoyo para ir entendiendo al estudiante. No es que sea rígidamente la valoración para poder saber si el estudiante aprueba o desaprueba un desempeño. Hay que tener cuidado con eso, ahí hay que entenderlo bien, ¿no? Hay que entenderlo muy bien. Cuando tú vas a preparar un Kahoot, por ejemplo, va a ser más sencillo porque solamente vas a poner tú, por ejemplo, acá vamos al inicio, pones acá en la parte superior al costado de tu nombrecito, crear, y quieres crear Kahoot, clases breves interactivas con quizzes y encuestas, historia, cuenta una historia a tu público, a usar diferentes bloques de construcción o un curso. Y es sencillo porque lo puedes ir trabajando de manera sencilla. Profesor, pero yo, ¿sabes lo que quiero, profesor? Yo lo que quiero es que mi Kahoot tenga problemas variados. Yo quiero crear mis propias preguntas. No te hagas problema. Vamos a ver la pantalla. Acá está. Esta pantalla. Ya está. No te hagas problema. ¿Por qué no te hagas problema? Porque simplemente, ¿se acuerdan ustedes del famoso ChatGPT? Que todos trabajamos, que todos usamos y que todos le preguntamos. Perfecto. Imaginemos que yo a ChatGPT, lo que les decía hace un rato, le suba un documento. A ver, gestión del aula contigo, este documento que tenía por acá. Y por acá le voy a pedir sobre ese documento, genera 8 preguntas de opción múltiple. De opción múltiple. Chispas. Me emocionan para escribir. De opción múltiple. Ojo. 4 preguntas inferenciales y 4 preguntas literales. Voy a pedirle también que, para punto y coma, indica las respuestas. Ya está. Y que se ponga a pensar. Punto. Y que se ponga a pensar. Le estoy pidiendo 4 preguntas inferenciales y 4 preguntas literales de ese documento. Ojo, que es un documento de 14 hojas. O sea, tú puedes tener por ahí un folleto en esto, lo subes y ya está, en PDF. Profesor, yo tengo un folleto de 150 hojas. No, no te va a soportar. Claro que es algo que tengas la cuenta de ChatGPT, esa de paga. Ahí sí, sobrado. Pero mira, preguntas literales, ¿ah? Preguntas literales. Voy a maximizar un poco esta pantallita. Ya está. Ya, preguntas literales, dice. ¿Cuáles son los beneficios principales de la integración de TICS en el diseño de actividades de aprendizaje? Reduce el tiempo, mira las opciones. Respuesta B. Número 2. Según el texto que ofrecen las evaluaciones digitales, eliminar la retroalimentación. Respuesta B. ¿Qué plataformas se mencionan como sistema de gestión de aprendizaje LMS? ¿Qué se considera esencial para la gestión del aula virtual? Fíjate. Y las preguntas inferenciales. Si un docente hace simulaciones virtuales para reforzar conceptos, ¿qué competencia está promoviendo principalmente? Fíjate. ¿Por qué es importante que la retroalimentación en entornos digitales sea inmediata? ¿Qué podría suceder si un docente no se mantiene actualizado en el uso de las TIC? ¿Qué implicación tiene la frase no se trata de usar más tecnología, sino de usarla de manera inteligente? Y te preguntan, ¿no? ¿Quieres que también te las prepare en formato de cuestionario interactivo, por ejemplo, para Kahoot, Google Form, para que puedas aplicarlas directamente? Voy a ponerle sí. Mira. ¿Quieres que lo genere en formato CSV para importarlo directamente a Kahoot o con Google Form? Sí. Vamos a ver su formato CSV. Y te da el formato CSV que es
Un archivito sencillo, acá también a descargar el cuestionario CSV y te lo llevas a Kahoot. Ahí está descargando. Vamos a descargarlo aquí. Cuestionario antiguo. Ya está. Cuestionario CSV. Y en Kahoot dices, voy a crear un Kahoot. Qué lindo, qué hermoso voy a crear. De PDF Kahoot, generador de Kahoot. Mira, también tiene inteligencia artificial. Importar diapositivas, importar plantillas. Lienzos en blanco. Vamos a ver lienzos en blanco. Mira, tienes para importar acá. Configuración. Para poner tu configuración, tus tapas, tus idiomas. Puedes hacer tu Kahoot aquí, pero de maravilla. Ingresar título. Esta es una opción que tienes. Ya tienes temas para trabajarlo. Cargar un archivo o arrastrar otro. Vamos a cargar un archivo. Suelta tu archivo. Cargar archivo multimedia. ¿Por qué se pone agrupar? No, no quiero agrupar ninguno. Ya está. En descargas. A ver. No, no me está cargando el archivo. Vamos a cerrarlo un ratito. Entonces, con el archivo CSV ya fácilmente yo puedo cargarlo y poder empezar a crear mi Kahoot. Cargo de PDF. Un tema, a ver. Mira, PDF, URL, Wikipedia. Generar, pruébalo, consejo de estudio. Mira. Y si yo aquí en tema, fíjate lo que quiero hacer, fíjate lo que quiero hacer. Y si yo aquí en tema, le voy a poner herramientas digitales para docentes. Mira que me bota. ¿Tiene estrellita? No, ahí está, $4, fíjate, por el mes. $4 por mes. Me bota para generar. Con inteligencia artificial necesito que sea cuenta de paga. Fíjate. Necesito la cuenta de paga para cargarlo. Pero puedes cargarlo en Google Form también con ese archivito, con el CSV, que es un formato como si fuera de Excel. Lo vas cargando y vas teniendo tu formulario. Otra idea principal que puedes tener aquí mismo. Otra idea principal que puedes tener. Yo he cargado un archivo y si le pongo crea una situación significativa, y va a empezar a crearme la situación significativa. Como estamos hablando del texto, ahí está el texto marcado. Contexto, situación, fíjate durante el proyecto, propósito, competencias involucradas, producto esperado. Un recurso digital me creó la situación significativa. Me va a ayudar en mi propósito de tener una evaluación formativa de cómo ir llevando al estudiante para poder trabajarlo. Me resulta un poco más sencillo. Opciones que tú tienes adicionales, sí, hay muchas. Cuando tú hablas de evaluación formativa, este Padlet sí lo deben conocer ustedes. A ver, acá me voy al inicio. Inicio. A ver. El Padlet es recontra conocido por ustedes, pero la única diferencia es que ahora los están utilizando también con inteligencia artificial y de qué modo lo estás utilizando. Tú quieres trabajar en evaluación formativa, quieres dejar que tu estudiante vaya desarrollando y tú le vas diciendo, lo vas monitoreando. Ya. Voy a crear un Padlet y mira todos los que tienes. Recetas de inteligencia artificial, panel de debate, creador de actividades de clase, plan de elección, ideas para actividades de clase, mira todo lo que cronología de acontecimientos, lista de lectura, mapa conceptual, plan didáctico, tabla de cumplidos, encuestas, comentarios, preguntas y comentarios, inquietudes, diarios de lectura. Mira todo lo que tiene, ver todo. Todas las actividades que tiene. ¿No? Estudiar blog, pizarras de ideas, realiza una lluvia de ideas colaborativas sobre un tema. Ya, quiero hacer esto. Voy a crear esta parte. Estoy creándola. Ya. ¿Dónde viene aquí la evaluación formativa?
en lo que el estudiante va a poder desarrollar, en lo que el estudiante va a poder averiguar, investigar, y tú le vas haciendo las devoluciones. Fíjate, estás hablando en comunicación. Muy bien, jóvenes, esta vez vamos a investigar sobre el romanticismo literario. No. Van a investigar ustedes y van a colocarme acá cierta investigación ligera, nada más breve, y conforme el estudiante va colocando lo que va investigando, tú vas haciendo tu devolución, vas a hacer tu retroalimentación. En qué puede mejorar, cómo lo está haciendo, a lo mejor pega una imagen, a lo mejor pega un video y tú ahí le vas haciendo la devolución. O sea, el Padlet te sirve como un portafolio digital. El profesor de matemática acaba de hacer su clase sobre productos notables, pero los chicos están inquietos y el profesor les da una idea de en qué pueden utilizar productos notables, ¿no? El torno, para ver el tornillo y tener un destornillador adecuado, la medida, bueno, hace diferencia de cuadrados. Y los chicos dicen, sí, pero investiguen ustedes en qué lo pueden utilizar. Y los muchachos empiezan a investigar productos notables de qué lo pueden utilizar. Y en la primera fecha te traen algo que pueden utilizarlo, tú les haces una devolución, en la siguiente fecha van investigando un poco más, van ampliando un video que pueden utilizar, perfecto, y van ampliando. El profesor de física está trabajando justo en la parte de, de relatividad, de radioactividad, de todas esas cosas de física nuclear. Perfecto. Profesor, ¿usted ha visto el video de lluvia negra, lluvia blanca? Ese video de YouTube que aparece lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Van investigándose. Conforme el docente va averiguando, el docente va comunicando, el docente va investigando y va dejando acá, y el docente puede hacer su comentario. Entonces, te va a ayudar, ¿por qué? Porque cada vez que tú le hagas un comentario, vas a ver si el estudiante mejora o no mejora. Y al final del bimestre, con todos los comentarios que has hecho, lo has guiado al estudiante a que logre esa meta, ¿no? Una buena investigación, un buen trabajo, ha demostrado la habilidad que tiene, y ese es el fin que tenemos, ¿no? Que se dé cuenta de la habilidad que tiene, que busque él en las habilidades que tiene, cómo las puede desarrollar aún más. Ese es el fin que tenemos nosotros. Entonces tienes herramientas. El Quizzes con inteligencia artificial te va a crear cuestionarios desde una URL, desde un video de YouTube, desde una página web o desde un archivo en PDF que tú le envíes. El Kahoot de la misma manera te va a crear un cuestionario, pero con la facilidad de que puede servirte para retroalimentar entre pregunta y pregunta. Mientras que el Quizzes retroalimentas al final que te da el resultado. Quiero hacer preguntas de un contexto literal, un contexto inferencial, ¿sí? Puedo utilizar ChatGPT para poder canalizar y que me haga las preguntas. Y la otra facilidad es que le puedo pedir también que me los entregue listo en un formato para subirlos en Kahoot o en Google Form. Con esa facilidad ya tú encuentras un cuestionario, una pregunta, una evaluación más sencilla. ¿Puedo usar el Padlet? Sí, como un portafolio por mi evaluación formativa, porque el Padlet me va a servir para esta parte, ¿no? El estudiante cada vez que pueda va a empezar a subir información, yo voy devolviendo un comentario. Y la practicidad de todo es que no necesitas tener un folder inmenso para tener un portafolio, sino es virtual. Solamente vas a tener el enlace del estudiante y cada vez que te sientes en tu computadora, abres el enlace y lo revisas. Nos ahorramos un poco de tiempo, nos ahorramos un poco de espacio y todo marcha de maravilla. Otra herramienta que puedes utilizar es el Seesaw, S-E-E-S-A-W, Seesaw, que es una plataforma que también te va a servir como portafolio para hacer evaluación formativa, que es lo importante. Entonces, estas herramientas te van a afianzar a que tú puedas trabajar con el estudiante y que el estudiante tenga esa habilidad de aprender a trabajar en cada fase y a ir mejorando con su reflexión, de acuerdo a la retroalimentación que tú hagas, ¿no? Hay que entender bien esta partecita para poder manejarlos. Sí, preguntas hasta aquí antes antes de darnos una bella despedida, preguntas hasta acá.
Todo bien, todo fácil. Perfecto. Daisy, dime. Y profesor, una consulta. Cuando se hace el KISIT, uno puede, ese link lo puede enviar al aula de los chicos, su Sí, aula virtual. sí. Me El link que refiero, o tú sea, que tienes, suponiendo que yo ya terminé mi clase todo y no he logrado, no he podido hacer la actividad de manera inmediata, yo la puedo subir al aula virtual y los chicos pueden trabajarlo y responder. claro. Ya. Tú puedes enviar el link, sí, de la actividad que tienes con los estudiantes y puedes mandarlo a la plataforma. Lo Ajá. que sí tendríamos que hacer nosotros es enviar el link porque de repente no tuviste el tiempo para la clase, pero en los últimos 2 minutos hay que cerrar la clase. Así tengamos una clase después, no, hay que cerrar la sesión que tenemos. ¿Cómo la cerramos? Muy bien, jóvenes, hasta aquí, ¿qué hicimos hoy día? ¿Qué hemos aprendido hoy día? Hemos aprendido sobre la guerra con Chile, perfecto, pero ¿qué parte? Las consecuencias. ¿Te fue dificultoso? ¿No me has entendido muy bien? ¿Cómo lo has entendido? ¿De qué forma? Cierras tu sesión. Ya. Y haces esas preguntas para cerrada la sesión. Muy bien, quede el enlace entonces que se lo voy a enviar por la plataforma para que puedan trabajar esta actividad. Ya, lo demás. Pero sí, siempre hay que acordarnos de cerrar la sesión de aprendizaje. Ya. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Perfecto. Entonces aquí, para corroborar nada más que no se han quedado dormidos, por favor prendan sus camaritas. Ya saben ustedes, tengo que hacer mi evidencia, tengo que colocar mi evidencia. Prendan sus hermosas camaritas, por favor. A ver, vamos a detenerla.